Especial de Semana Santa, hoy Viernes Santo, mirarán al que traspasaron, al que atravesaron. Continuamos en este día tan especial y tan importante para nuestra fe, aquí a través de NSE. Gracias por sintonizarnos, una alegría estar con ustedes en este breve especial. Hoy estamos con don Randy Brunello, dentro de un momento la hermana Carmen Frauca, Dios mediante, se va a unir y va a participar en este especial. Y tú también puedes hacerlo dejando tus comentarios y compartiendo en redes sociales este espacio. Te lo vamos a agradecer mucho y va a hacer mucho bien a muchas más personas en este día. Estamos centrándonos en el Evangelio de San Juan, que va a ser además el que se va a leer en la liturgia de este Viernes Santo. Y hay todo un rito, además, que quizá un poco más adelante lo comentemos. Pero centrémonos en este gran drama de esta pregunta que se nos va a hacer a nosotros mismos a cada momento y quizá de un modo especial en determinados momentos de nuestra vida. También se nos va a preguntar, ¿ustedes a quiénes eligen? ¿No? A cada uno de nosotros, ¿a quién eliges? ¿A Jesús o a Barrabás? Sabemos lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, se eligió a Barrabás. Volvamos a esa pregunta, ya a ese momento. Una muy interesante explicación nos decía don Randy del significado bíblico de Barrabás, pero Randy, nuevamente bienvenido, gracias por estar con nosotros en este especial. Randy, no deja de ser desconcertante por qué el pueblo escoge a Barrabás. Así es, sí. Fíjate que San Juan se hizo esa misma pregunta. El padre Molina lo comentaba muchas veces. Y fue dando vueltas San Juan diciendo ¿por qué? ¿Por qué mi pueblo no escogió a su Salvador? Y la respuesta la tiene en su propio Evangelio y también en una de sus cartas. Porque sus obras venían siendo malas. Esa fue la causa de por qué las autoridades del pueblo judío hacen que el pueblo escoja a Barrabás. El pueblo sigue a sus autoridades con mayor o menor libertad, con mayor o menor acierto, pero siguen a sus autoridades porque el pueblo judío también estaba obrando de una manera no del todo buena. Evidentemente, después vendrá la conversión de muchos de ellos, pero continuará el corazón duro de muchos otros, que provocará lo que decía en el bloque anterior, la muerte de más de 1 millón de judíos, la crucifixión de más de 1 millón de judíos. Flavio Josefo, que es un judío, es el que relata esto, y nos llega a decir de que ya no había árboles para poder hacer las cruces. Entonces, ahí está la razón. ¿Por qué? Porque sus obras venían siendo malas. ¿Por qué nosotros optamos, como decía también en el bloque anterior, por cosas del mundo y no por Dios? Analicemos cómo son nuestras obras. Analicémoslas. Y tal vez nuestras obras no estén siendo del todo buenas. Y eso es lo que nos hace determinar. También podría ser la otra pregunta, ¿no? ¿Qué revela este episodio sobre el corazón humano y el pecado? Aquí está. El pecado ofusca la inteligencia. El pecado cierra. Lo veíamos como uno de los evangelios de preparación cuando veíamos uno de los domingos de esta cuaresma, pero fue el 4º domingo, la curación del ciego de nacimiento. ¿Cómo ante un milagro semejante, reconocido, es uno de los milagros más comprobados? Llaman a los padres para ver si verdaderamente ese era un ciego de nacimiento. Toda la gente dice, oye, este era un ciego de nacimiento, lo han curado. Y ante semejante portento, por el pecado de soberbia que había en esos corazones, se cierran a la luz y dicen, este hombre es un pecador. ¿Cómo puede darse eso? Por el pecado. El pecado ofusca. El pecado tiene magnitudes cósmicas, nos decía el padre Molina, siguiendo la tradición de la Iglesia. No nos olvidemos que ese primer pecado de nuestros primeros padres trajo una maldición. Maldita dar la tierra por tu causa. ¿Por qué? Si yo he pecado, ¿por qué la maldición de la tierra? Porque el mal pecado tiene consecuencias cósmicas.
no queda encerrado. No es que, bueno, yo pequé, es problema mío. No, esto tiene consecuencias. Y ahí es donde se ve el corazón humano. Los momentos de decisión, momentos que a veces llamamos de crisis, no es la crisis buena o mala, no es ese momento crítico bueno o malo. Lo que es bueno o malo es la decisión que yo tomo ante ese momento. Y es ahí donde queda al descubierto mi corazón. Si la decisión ha sido una decisión buena, pues quiere decir que mi corazón es bueno. Si por sus frutos lo conoceréis, dice el Señor. Si mi decisión es una decisión mala, quiere decir que mi corazón no está bien. ¿Y cómo examinar nuestro corazón y estar seguros de que no hubiéramos gritado Barrabás? Miremos nuestras obras. Veamos cómo nos estamos comportando. Veamos qué es importante para nosotros. Lo decía en el bloque anterior, si para mí es más importante un partido de fútbol con mis amigos que ir a la Santa Misa y no cumplir con el precepto dominical, pues entonces quiere decir que hay algo en mi corazón que no está bien. Son cosas sencillas, no hace falta mucha teología, Hernán, pero lo que sí hace falta es mucho vigilarse a uno mismo, sin tensión mala, pero sí con una tensión buena, para no dejar resquicio al diablo, como dice el apóstol, porque como león rugiente anda buscando a quien devorar. Randy, en esta explicación que nos vas comentando de este pasaje, de este juicio tan injusto y lo que va a desencadenar, estas observaciones del corazón humano, la fragilidad y, Randy, como ese confiarnos demasiado a veces en nosotros mismos, ¿no? Esto es lo que suele pasar, como lo que está ocurriendo aquí. Algo de esto también le podría estar ocurriendo al mismo Pilato, que reconoce la inocencia de Jesús y al final termina condenándolo. Ahí es como está mezclado la misma persona de Poncio Pilato, desde luego, y lo que el mismo pueblo judío y sus dirigentes iban haciendo. Sí, Pilato es un segundo binario dentro de los binarios de San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. Quiero, pero no pongo los medios. No pongo los medios que tengo que poner. Yo estoy viendo que esta persona es inocente, no la puedo condenar. Pero hay intereses espurios que vienen desde fuera. Ya me dijo el gobernador que no tengo que enojar a esta gente, porque me dijo el César, perdón, ya me dijo que no tengo que enojar a esta gente, porque si vuelve a correr sangre, la próxima sangre que va a correr va a ser la mía, porque me va a cortar la cabeza. Entonces, prefiero transar con lo no bueno o lo no tan bueno, en este caso lo malo, positivo, prefiero transar para evitar otro mal que me interesa más, mi propia cabeza. Y entonces, evidentemente, hay una debilidad de por medio y hay una justificación de por medio. De decir, bueno, es que me van a cortar la cabeza si yo dejo a este hombre en libertad, porque el pueblo se va a rebelar. Sí, es cierto, pero cuando uno es juez, tiene que administrar justicia. No tiene que administrar lo que le convenga a él. Y eso ahí es, podríamos decir, dentro de la figura de Pilato, fue lo que falló. O sea, querría dejarlo en libertad. Pero fijémonos también que en Pilato había como cierta ofuscación. Él le dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? Pero no se interesa por la verdad, inmediatamente sale. Y va a decirle al pueblo una verdad que él ve. Este hombre es inocente, no encuentro culpa en él, pero no escuchó la verdad. Y el que es mío, el que es bueno, escucha la verdad. Pilato no la escuchó. Randy, nuestros actos suelen tener consecuencias. A veces lo olvidamos, queremos olvidarlo. Brevemente, ¿qué hubiera ocurrido si Pilato seguía su conciencia? ¿Qué le hubiera pasado a Pilato? Disculpa, así lo concreto de la pregunta.
Bueno, evidentemente, si él hubiese tomado la determinación que tenía que tomar, probablemente los dirigentes del pueblo judío hubiesen hecho un alzamiento. Pilato tenía la costumbre de reprimir los levantamientos de una manera muy drástica y muy sanguinaria. Se había hecho también tristemente célebre por eso. 2 veces le había advertido el César de que ya no podía seguir corriendo sangre, pero él tenía, por decirlo de alguna forma, la obligación de administrar justicia. Podría haber tomado otros cauces si el pueblo en cierta forma se rebelaba, pues buscar alguna forma no sanguinaria, no sangrienta, de repeler o retener esa rebelión. ¿Lo hubiera podido hacer? ¿No lo hubiera podido hacer? Probablemente no lo hubiese hecho por la forma propia de gobierno que había tenido hasta ese momento, pero de todas maneras el tiempo hará de que su castigo llegue y que su muerte sea una muerte bastante cruel, bastante cruenta, porque evidentemente no administró la justicia que tenía que administrar. Y él pensaba también, por otro lado, está muy bien reflejado en la película de la Pasión, bueno, si le doy el contento a uno, van a hacerme la rebelión. Y si le doy el contento al otro, corro el riesgo de que me van a hacer una rebelión también. Porque si yo condeno a este hombre, de repente los que le siguen se me van a levantar. Entonces estaba en una encrucijada. Optó por la encrucijada menor porque dijo, bueno, echando cuentas, ¿cuántos seguidores puede tener este? Unos 200 seguidores. Bueno, mucho más fácil retener a 200 que retener a todo el pueblo que incluso en ese momento estaba en la Pascua y que había normalmente en las Pascuas judías llegaban a casi 2 millones de personas las que había en Jerusalén. Que se levantase un porcentaje mínimo de un 10%, estamos hablando de 200.000 personas haciendo lío por las calles. Evidentemente, el riesgo era mucho mayor. Optó por lo que a él más le convenía en ese momento, pero no optó por la verdad ni por la justicia, claro. Randy, en este Viernes Santo, nos dirigimos a la crucifixión, por así decirlo. Este pequeño pasaje, lo que nos has venido comentando ahora, ¿qué debe quedar en nosotros en momentos en que prevemos que, siguiendo nuestra conciencia, entendiendo bien formada, puede acarrearnos problemas, puede costarnos algo, no sé, puede, sí, molestarnos por lo menos? ¿Cómo podemos aplicar lo concreto de esto, Randy, cuando nos pueda ocurrir o nos vuelva a ocurrir en algún momento de nuestras vidas? Veámoslo en la vida de los mártires y veámoslo hoy, por ejemplo, en la vida de muchos doctores que ponen en riesgo su título por el solo hecho de hacer una objeción de conciencia ante aquellos países que tienen el aborto legalizado. Hay muchos doctores que no quieren hacer aborto y muchos países que quieren obligarle a esos doctores a que tengan que hacer el aborto. Allí hay una cuestión de conciencia, lo hago o no lo hago. Pero muchos optan por decir, no, yo no voy a hacer esto. Aunque tenga que dejar de trabajar en este hospital, aunque pierda este excelente trabajo, prefiero perder dinero que perder mi vida espiritual, que perder mi gracia. Eso se da en cada momento. Nosotros mismos, cuando estamos frente a una situación tan trivial como puede ser una multa de tránsito porque nos hemos pasado un semáforo en rojo o hemos estacionado donde debíamos, muchas veces tenemos una cuestión de conciencia de decir, bueno, si yo le diese a este oficial de repente 50 soles, 100 soles, no me haría la multa y no tendría que pagar 500 soles o 400 soles y además todo el rollo de tener que ir a hacer el trámite, etcétera, etcétera. Pero es una cuestión de conciencia, yo tengo que optar. Muchos optan por decir, mire, tengo 50 razones para que usted no me haga la multa. Y otros optan diciendo, mire, muy bien, yo le pido perdón, esto, lo otro, trato de que no me haga la multa. Me hace la multa, pues bueno, iré y pagaré la multa porque es lo debido, porque he cometido un error, he cometido una infracción y tengo que pagar
por ese error, por esa infracción que he cometido. Esto se presenta diariamente en muchas cosas, en mentiras por quedar bien o en mentiras por no perder, no sé, un premio o el trabajo o lo que fuera, o una mala nota, o una llamada de atención a un niño o a un joven en el colegio. Son cosas que nuestra conciencia nos dice, lo que vas a hacer está mal. Pero nosotros podemos optar, lamentablemente, optar por lo malo, porque disfrazamos esa elección de algo aparentemente bueno. Me conviene más hacer esto, de la misma manera que lo hizo Pilato. Ujú. Vamos a la siguiente pausa, Randy. Gracias por lo que nos vas compartiendo. Y te quiero dejar aquí como una pregunta. Todo ese aparato jurídico, todo ese proceso, toda la fuerza humana que pueda haber, eh, ¿puede algo definitivamente contra la verdad? ¿La anula, la cambia, la distorsiona? Eh, por- Cuéntanos un poquito, a ver, de esto y respecto a nosotros mismos, cuando tengamos estos momentos de enfrentamiento y sobre todo quizá también cuando tengamos algún inocente, porque no es conveniente sacar la cara, por así decirlo, no lo sé. Entonces, eh, todo el aparato, todas las votaciones o toda la opresión influye en la verdad, la cambia. Cuéntanos eso un poquito. Y nosotros, además, como creyentes, entendió que no es algo meramente filosófico o abstracto, estamos hablando de una persona que ha hecho que Él es el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a una brevísima pausa aquí en este especial de Semana Santa. Hoy, Viernes Santo, mirarán al que traspasaron. Queremos recordarles también nuestros contactos. Por favor, déjenos sus reportes, nos va a ayudar muchísimo. En Lima al 949-732-878, en Arequipa al 945-413-888, en Cusco al 974-796-175. Quizá allí nos pueden contar cómo están viviendo este Viernes Santo en clave de fe. Nos podría ayudar mucho a todos conocerlo. Vamos a esta pausa y enseguida continuamos en este especial de Semana Santa.